Millonario contrata a una empleada con un bebé y toma la decisión más inesperada de su vida. Un millonario solitario contrata a una empleada con un bebé sin imaginar que transformaría su vida. El pequeño derrite su corazón de hielo con solo una sonrisa. ¿De dónde eres tú? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustan estas historias de amor y segundas oportunidades, suscríbete ahora y dale like a este vídeo. Gracias por tu apoyo. El sol de Valencia se derramaba sobre los azulejos de la mansión como oro líquido, pero ni siquiera su calidez podía penetrar el frío interior que Aurelio Montalbán había construido a su alrededor. Sentado en su despacho con vistas al Mediterráneo, observaba con indiferencia el horizonte azul, mientras sostenía en sus manos la carta de renuncia de Eduardo, el último de sus empleados domésticos. «43 años», murmuró para sí mismo mientras sus dedos adornados solo por un sobrio reloj de platino, tamborileaban sobre la mesa de caoba. 43 años y 7 meses es lo que he necesitado para alejar a todos de mi vida. La mansión, una impresionante estructura del siglo XIX, con arcos mouriscos y paredes revestidas de azulejos tradicionales valencianos, parecía ahora más vacía que nunca. Sus pasos resonaban con un eco lúgubre mientras recorría las estancias, cada una decorada, con un gusto exquisito, pero carente de cualquier indicio de vida o calidez. Los muebles antiguos, las lámparas de cristal y los cuadros de valor incalculable solo servían como testigos silenciosos de su soledad. Aurelio se acercó al ventanal. A sus 55 años, su figura seguía siendo imponente, alto de cabello entrecano, perfectamente peinado, y rostro de facciones nobles marcadas por líneas de seriedad perpetua. Su fortuna amasada en el negocio inmobiliario le había permitido adquirir todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido en el camino lo único que no tenía precio. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Con un gesto de fastidio, consultó su reloj. Las 9 en punto. La puntualidad de la candidata era un punto a su favor, aunque dudaba que alguien pudiera soportar trabajar con él después de la fama que había ganado entre el personal doméstico de Valencia. Al abrir la puerta principal, la luz del exterior pareció inundar el recibidor sombrío. Frente a él no solo estaba la mujer que venía a la entrevista, sino también un pequeño bulto envuelto en una manta colorida que ella sostenía contra su pecho. «Buenos días, señor Montalbán. Soy Soledad Ramírez. Vengo por el puesto de ama de llaves», se presentó con voz firme, pero amable, mientras mecía suavemente al bebé que comenzaba a agitarse. Aurelio sintió que su ceño se fruncía involuntariamente. Había especificado claramente a la agencia que necesitaba a alguien sin ataduras disponible a tiempo completo. «No me informaron que vendría acompañada», dijo secamente, señalando con un gesto al bebé, cuyo rostro apenas se distinguía entre los pliegues de la manta. Soledad no se intimidó. Sus ojos del color del ámbar sostuvieron la mirada de Aurelio con una mezcla de dignidad y determinación que lo tomó por sorpresa. «Este es mi hijo Matías, tiene 8 meses. Comprendo que esto pueda suponer un inconveniente, pero le aseguro que no interferirá con mis obligaciones. No tengo con quién dejarlo, señor». «Si me da una oportunidad, le demostraré que puedo hacer bien este trabajo». Había algo en la firmeza tranquila de aquella mujer que no encajaba con su aspecto frágil. No tendría más de 30 años, con piel aceitunada y cabello negro recogido en un moño sencillo. Vestía con modestia, pero con pulcritud, y en sus ojos brillaba una luz que Aurelio no recordaba haber visto en mucho tiempo. Entreconcedió finalmente, no por compasión, sino porque la alternativa era seguir buscando personal en una ciudad donde ya corría el rumor de que era imposible trabajar con el millonario amargado de la costa. La entrevista fue breve y formal.
Aurelio expuso sus condiciones con la frialdad de quien negocia un contrato empresarial: horarios estrictos, tareas específicas, habitación separada para ella y el niño en el ala de servicio y un periodo de prueba de 2 semanas. Una última cosa, señora Ramírez. Señorita, corrigió ella con suavidad. Señorita Ramírez, continuó sin alterar su tono. Considero inapropiada la presencia de un niño en este ambiente. No estoy acostumbrado a los ruidos, los desórdenes ni las interrupciones. Si acepta el trabajo, será bajo la condición de que mantenga a su hijo incontrolado. El bebé, como si entendiera que hablaban de él, emitió un gorjeo y estiró una manita regordeta hacia Aurelio. Soledad lo acunó con ternura antes de responder. Matías es un bebé tranquilo, señor, pero también es un ser humano, no un objeto que pueda silenciarse a voluntad. Su tono era respetuoso, pero firme. Haré todo lo posible para que no perturbe su paz, pero no puedo prometerle que no escuchará su risa o su llanto ocasional. Si eso es un problema insalvable, comprender con acento agudo que busque a otra persona. Aurelio sintió una mezcla de irritación y sorprendentemente respeto ante aquella respuesta. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tal franqueza. 2 semanas, repitió, comenzamos mañana. Mientras observaba a Soledad alejarse por el camino de grava con su hijo en brazos, Aurelio se preguntó si no estaba cometiendo un grave error. Lo que no podía imaginar era que acababa de abrir la puerta no solo a una empleada, sino a una revolución que sacudiría los cimientos de su existencia. Desde la ventana de su estudio contempló cómo la figura de la joven se empequeñecía en la distancia. El sol poniente arrancaba destellos cobrizos de su cabello negro y, por un instante, un recuerdo fugaz atravesó la mente de Aurelio como un relámpago o un recuerdo de otra época, otra vida, otra persona que también irradiaba luz propia. El pensamiento lo perturbó tanto que cerró bruscamente las cortinas sumiendo la habitación en penumbra. ¿Qué secretos escondía aquella mujer tras su digna sencillez? ¿Y por qué, contra toda lógica, había aceptado contratarla? El primer día de soledad en la mansión comenzó con la precisión de un reloj suizo. A las 6 de la mañana ya estaba de pie después de haber pasado una noche inquieta en la pequeña habitación del ala de servicio. Matías dormía plácidamente en la cuna improvisada que Aurelio había ordenado colocar, un gesto que la sorprendió gratamente. La mansión era aún más impresionante a la luz del amanecer. Los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, proyectando mosaicos de colores sobre los suelos de mármol. Soledad recorrió las estancias principales con una mezcla de admiración y desconcierto. Cada rincón hablaba de opulencia y buen gusto, pero también de una ausencia absoluta de calor humano. No había fotografías familiares, ni objetos personales, ni ese desorden cotidiano que indica que un espacio está habitado. Era como un museo, no un hogar. A las 7 en punto, tal como le habían indicado Soledad, tenía preparado el desayuno en el comedor principal: café negro, tostadas con tomate restregado y aceite de oliva y una selección de frutas cortadas. El aroma del café recién hecho impregnaba el aire cuando Aurelio hizo su entrada. «Buenos días, señor Montalbán», saludó Soledad. Él apenas respondió con un gesto de cabeza mientras tomaba asiento. Vestía un traje gris perfectamente cortado, como si fuera una reunión importante, en lugar de desayunar en su propia casa. «¿Dónde está el niño?», preguntó de repente mientras desdoblaba el periódico El País. «Está durmiendo, señor. Suele despertar un poco más tarde», respondió ella sirviendo el café con movimientos precisos. Aurelio asintió aparentemente satisfecho con la respuesta. Sus ojos se detuvieron brevemente en las manos de Soledad, manos pequeñas, pero fuertes, con dedos ágiles y uñas cortas y limpias. Manos de quien no teme el trabajo duro. Saldré a las 8 y regresaré para la cena a las 9,
informó volviendo su atención al periódico. Encontrará todas las instrucciones en el archivo que dejé en la cocina. Mi despacho está estrictamente prohibido, al igual que mi habitación, a menos que yo lo autorice específicamente. Soledad asintió. Entendido, señor. El desayuno transcurrió en silencio roto, solo por el ocasional crujido del papel del periódico. Aurelio comía mecánicamente, como si el acto de alimentarse fuera solo una obligación más en su agenda. Cuando terminó, se levantó sin decir palabra y se dirigió hacia la puerta. Soledad lo siguió sosteniendo su maletín de cuero que había preparado según las instrucciones. Ah, señorita Ramírez, dijo Aurelio deteniéndose en el umbral. Una última cosa, espero no encontrar juguetes o cosas de niños por la casa cuando regrese. Soledad apretó ligeramente los labios antes de responder. Haré lo posible, señor, pero Matías es un bebé que está aprendiendo a moverse. A veces es difícil mantener todo en su lugar. Aurelio la miró con intensidad como evaluándola. Supongo que tendremos que encontrar un equilibrio entonces, dijo finalmente. Y algo en su tono sugería que aquella concesión le había costado un esfuerzo considerable. Tras la partida de Aurelio Soledad, se dedicó a explorar la mansión más detalladamente, llevando a Matías ya despierto en un fular atado a su pecho. El pequeño observaba todo con ojos asombrados, balbuceando ocasionalmente y extendiendo sus manitas hacia los objetos brillantes. Esto no va a ser fácil, mi niño, murmuró Soledad, acariciando la mejilla regordeta de su hijo. Pero hemos pasado por cosas peores, ¿verdad? La cocina era un espacio enorme y profesional con electrodomésticos de última generación que contrastaban con los azulejos tradicionales valencianos que recubrían las paredes. Soledad encontró el archivo mencionado por Aurelio, una carpeta meticulosamente organizada con instrucciones precisas sobre la limpieza de cada habitación, los menús semanales y hasta la manera específica de planchar sus camisas. Mientras revisaba aquellos documentos, un recuerdo atravesó su mente. Su abuela en Guadalajara, México, diciéndole que las casas grandes siempre esconden secretos grandes. ¿Qué secretos ocultaba esta mansión? ¿Qué había convertido a Aurelio Montalbán en aquel hombre frío y distante? El día transcurrió en una sucesión de tareas domésticas. Limpió, ordenó y preparó la cena, según las instrucciones todo, mientras atendía a Matías, que alternaba entre dormir plácidamente y explorar los alrededores desde su manta extendida en el suelo. Fue poco antes del regreso de Aurelio, cuando ocurrió el primer incidente. Soledad había dejado a Matías en su manta en el salón mientras terminaba de poner la mesa. El niño, cada vez más ágil, logró gatear hasta una mesita baja, donde Soledad había dejado temporalmente un vaso de plástico con agua. Con una risita traviesa, Matías agarró el vaso y lo volcó derramando el agua sobre la alfombra persa. «Matías», exclamó Soledad corriendo hacia él. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y Aurelio entró captando inmediatamente la escena. Su rostro se tensó visiblemente mientras sus ojos iban del vaso volcado a la mancha de agua en la alfombra y finalmente a Matías, quien ajeno a la tensión reía encantado con su hazaña. Le di instrucciones específicas, señorita Ramírez, dijo Aurelio con voz controlada, pero gélida. Soledad levantó a Matías, enfrentando a su empleador con calma. Fue un accidente, señor. Solo esa agua se secará sin dejar marca. Me aseguraré de que no vuelva a ocurrir. Eso espero, respondió él. Esa alfombra es una pieza única del siglo XVII. En vez de disculparse profusamente o mostrarse intimidada como Aurelio, quizás esperaba Soledad, respondió con una tranquilidad desconcertante. Las cosas son solo cosas, señor Montalbán. Se rompen, se manchan, se pierden. Lo que no puede recuperarse es el tiempo. Y mirando a Matías,
añadió con voz suave, ni las risas de un niño. Algo en aquellas palabras, o quizás en la manera en que los ojos de Soledad brillaron al mirar a su hijo, provocó una reacción inesperada en Aurelio. Por un instante, su máscara de frialdad se agrietó, revelando una expresión casi vulnerable. «La cena estará servida en 10 minutos», dijo Soledad como si nada hubiera ocurrido. «Hay gazpacho andaluz de primero», tal como indicaban sus instrucciones. Aurelio asintió brevemente antes de dirigirse a su habitación para cambiarse. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar mirar atrás. Soledad susurraba algo al oído de Matías, que había apoyado su cabecita en el hombro de su madre, observando a Aurelio con curiosidad infantil. Por primera vez en mucho tiempo, Aurelio sintió una punzada de algo que no supo identificar. Nostalgia, anhelo o simplemente la inquietante sensación de que la fortaleza que había construido alrededor de su corazón empezaba a mostrar pequeñas fisuras casi imperceptibles. Aquella noche, mientras cenaba el gazpacho preparado por Soledad, sorprendentemente delicioso con el equilibrio perfecto entre ácido y dulce, Aurelio se encontró preguntándose qué otros talentos ocultos tendría aquella mujer de ojos ámbar. Y más perturbador aún, ¿por qué le importaba descubrirlo? Habían pasado 10 días desde la llegada de Soledad y Matías a la mansión. 10 días en los que la rutina férrea de Aurelio comenzaba a mostrar pequeñas alteraciones tan sutiles que ni siquiera él mismo parecía percibirlas del todo. La primera señal de cambio fue el desayuno. Aurelio, que durante años había tomado exactamente lo mismo cada mañana, empezó a encontrar pequeñas variaciones en su mesa. Un día apareció una porción de tortilla española junto a sus tostadas habituales. Otro día un pequeño cuenco de aceitunas, aliñadas al estilo andaluz. Nunca nada extravagante, solo toques sencillos que añadían color y sabor a la monotonía. No recuerdo haber solicitado esto, comentó la primera vez señalando la tortilla con una mezcla de desconcierto e irritación. Soledad, que servía el café con la misma elegancia tranquila de siempre, se encogió ligeramente de hombros. Pensé que podría apetecerle un cambio, señor. Si prefiere, puedo retirarla. Aurelio la observó con intensidad, como buscando segundas intenciones en su rostro sereno. Finalmente partió un pequeño trozo de tortilla y lo probó con cautela. El sabor perfectamente equilibrado y reconfortante despertó en él una sensación casi olvidada. «Está aceptable», concedió antes de volver a su periódico. Lo que no dijo fue que aquella simple tortilla le había recordado los desayunos de su infancia en Sevilla cuando su madre cocinaba para él antes de ir al colegio. Un recuerdo que había enterrado tan profundamente que su resurgimiento le provocó un escalofrío imperceptible. La segunda señal de cambio fue el sonido, la mansión antes envuelta en un silencio casi sepulcral. Comenzó a llenarse de pequeñas melodías, el tarareo suave de Soledad mientras planchaba, las risas burbujeantes de Matías y sobre todo las nanas que ella cantaba para dormirlo. Una noche Aurelio regresó antes de lo previsto de una reunión en Madrid. Al entrar en lugar del silencio habitual, escuchó una voz dulce que se filtraba desde el ala de servicio. Siguió el sonido como hipnotizado hasta detenerse frente a la puerta entreabierta de la habitación de Soledad. «Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón». La voz de Soledad, suave, pero llena de emoción, envolvía a la estancia mientras mecía a Matías contra su pecho. La luz tenue de una lámpara proyectaba sus sombras en la pared, fusionándolas en una sola silueta. Era una escena de intimidad tan pura que Aurelio sintió como si estuviera profanando algo sagrado con su presencia. Estaba a punto de retirarse cuando la madera del suelo crujió bajo su pie. Soledad levantó la mirada sobresaltada. «Señor Montalbán, no lo esperaba tan temprano», dijo en voz baja para no despertar a Matías, que ya dormía en sus brazos.
Aurelio se quedó paralizado, sintiéndose inexplicablemente avergonzado como un intruso en su propia casa. La reunión terminó antes. Se justificó con una torpeza impropia de él. No quería interrumpir. No interrumpe nada, señor, respondió ella con una sonrisa suave. Matías acaba de dormirse. ¿Desea que le prepare algo de cenar? No es necesario, respondió él recuperando parte de su compostura. Yacen en Madrid. Se produjo un silencio no del todo incómodo mientras Aurelio observaba cómo Soledad depositaba a Matías en su cuna con una delicadeza infinita, arropándolo y besando su frente. Es una bonita canción, dijo Aurelio de Mino pronto sorprendiéndose a sí mismo. La nana que cantaba Soledad lo miró con una expresión difícil de interpretar. Me la cantaba mi abuela cuando era pequeña, explicó, y su madre se la cantaba a ella. Dicen que tiene el poder de ahuyentar las pesadillas. ¿Y funciona?, preguntó Aurelio con un deje de ironía que no logró ocultar su genuina curiosidad. Con Matías, sí, respondió ella, conmigo a veces. Había algo en la manera en que pronunció esas últimas palabras, una sombra fugaz que cruzó sus ojos que hizo que Aurelio se preguntara qué clase de pesadillas perseguían a aquella mujer de aspecto tan sereno. Buenas noches, señorita Ramírez, dijo finalmente retirándose. Buenas noches, señor Montalbán, respondió ella, quec. Pero esa noche Aurelio no descansó. Dio vueltas en su cama, perseguido por el eco de aquella nana y por la imagen de Soledad acunando a su hijo. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Qué había en esa estampa cotidiana que removía algo tan profundo en él? La tercera señal de cambio fueron los domingos. Aurelio siempre había considerado que todos los días eran iguales momentos que llenar con trabajo y obligaciones. Pero Soledad parecía tener otra filosofía. Los domingos son días especiales, señor, le dijo un sábado mientras le servía el té de la tarde. En mi familia siempre los celebrábamos con una comida especial. Me preguntaba si le gustaría que preparara una paella tradicional valenciana mañana. Aurelio levantó la vista de sus documentos intrigado por la propuesta. ¿Sabe preparar paella? Mi padre me enseñó, respondió ella con una chispa de orgullo. Vivió en Valencia durante unos años antes de conocer a mi madre en México. Decía que la paella es más que un plato, es una celebración. Algo en la manera en que habló de su padre tocó una fibra sensible en Aurelio. Está bien, concedió. Paella para mañana. Lo que no esperaba era que aquel domingo se convertiría en el primero de una nueva tradición. La paella resultó ser exquisita con el arroz en su punto perfecto y el sofrito preparado con maestría. Pero fue lo que ocurrió durante la comida, lo que marcó verdaderamente la diferencia. Contra lo habitual, Soledad dispuso la mesa en la terraza con vistas al mar, argumentando que la paella sabe mejor al aire libre. Y por primera vez Matías se unió a ellos sentado en una trona que Soledad había comprado con su primer sueldo. Espero que no le moleste, señor, dijo ella al notar la expresión de sorpresa de Aurelio. Creo que es importante que Matías aprenda a comportarse en la mesa desde pequeño. Aurelio no supo qué responder. La presencia del bebé con su babero colorido y sus intentos de alcanzar todo lo que veía alteraba completamente la dinámica de la comida. Pero extrañamente no era una alteración desagradable. La risa de Matías, cuando Soledad le dio a probar un poco de arroz sin azafrán ni mariscos, solo cocido con un poco de caldo, tenía algo contagioso. Y la manera en que miraba a Aurelio, con sus grandes ojos curiosos, sin el menor rastro de la intimidación que el millonario solía provocar en los adultos, resultaba desconcertantemente refrescante. Creo que le ha gustado, comentó Aurelio cuando Matías soltó un gorjeo de aprobación tras probar el arroz. Tiene buen paladar, respondió Soledad con una sonrisa.
Como su abuelo, mi padre siempre decía que se puede confiar en alguien que aprecia una buena comida. La comida se prolongó más de lo habitual con Soledad, compartiendo anécdotas sobre su familia en Guadalajara y sus primeros tiempos en España. Aurelio, contra su costumbre, se encontró escuchando con genuino interés, incluso haciendo preguntas ocasionales. Y cuando Matías, cansado después de tanta estimulación, se quedó dormido en los brazos de su madre, Aurelio sintió una extraña paz al contemplar la escena, el mar azul como telón de fondo, el sol poniente dorando la piel de Soledad y el pequeño Matías acurrucado contra su pecho en total confianza. Gracias por la comida, señorita Ramírez, dijo al levantarse de la mesa. Ha sido diferente. Soledad lo miró directamente a los ojos con esa mezcla de serenidad y determinación que la caracterizaba. Diferente puede ser. Bueno, señor. Y mientras se retiraba a su despacho, Aurelio no pudo evitar darle la razón en silencio, porque por primera vez en muchos años el vacío que habitualmente sentía al final del día parecía un poco menos profundo, un poco menos frío. Lo que no sabía es que estos pequeños cambios eran solo el preludio de la verdadera transformación que estaba por llegar, porque la vida, como le había dicho Soledad, a veces da giros inesperados. Y el corazón, incluso el más endurecido, puede aprender nuevos ritmos. La mañana del 20º día amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Aurelio, contra su costumbre, se había despertado antes del alba, inquieto por un sueño que no lograba recordar, pero que había dejado una estela de melancolía en su ánimo. Se encontraba en la cocina preparándose un café cuando Soledad apareció con Matías en brazos. «Señor Montalbán», exclamó sorprendida de encontrarlo allí. No esperaba verlo tan temprano. Aurelio notó que llevaba el pelo suelto, una cascada de ondas negras que caía hasta media espalda, muy diferente del recogido austero que solía llevar durante el día. El detalle inexplicablemente lo perturbó. No podía dormir, respondió secamente, volviendo su atención a la cafetera. Le preparo el desayuno, ofreció ella colocando a Matías en su sillita. No es necesario yo. No pudo querer minar la frase. Matías, que había estado observándolo con su habitual curiosidad, de pronto estiró los brazos hacia él, balbuceando algo que sonaba sospechosamente parecido al lío. Era la primera vez que el bebé hacía un gesto tan directo hacia él y Aurelio se quedó paralizado sin saber cómo reaccionar. Soledad sonrió ante su desconcierto. Creo que quiere que lo cargue, explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo que su hijo quisiera, los brazos de aquel hombre adusto. Yo no sé cómo, balbuceó Aurelio repentinamente inseguro. Es fácil, dijo Soledad, tomando a Matías y acercándose a él. Solo sostenga su espalda y cabeza. Así, antes de que pudiera protestar, Aurelio se encontró con Matías en sus brazos. El peso cálido del bebé, la confianza con la que se acomodó contra su pecho, la manita que agarró un botón de su camisa. Todo aquello desencadenó una avalancha de sensaciones para las que no estaba preparado. Parece que le ha caído bien, comentó Soledad mientras preparaba el café como si no acabara de ocurrir algo extraordinario. Matías no suele ir tan fácilmente con extraños. Aurelio no respondió. Estaba demasiado absorto en la sensación de sostener aquella vida pequeña y confiada. Los ojos de Matías, grandes y expresivos como los de su madre, lo miraban con una curiosidad exenta, de juicio, una mirada limpia de expectativas o pretensiones. Buenos días, Matías, dijo finalmente con una voz que ni él mismo reconoció más suave de lo habitual. El bebé respondió con una sonrisa desdentada y un gorjeo que sonó como música en la cocina silenciosa. Y entonces, con la naturalidad desconcertante de los niños,
Apoyó su cabecita en el hombro de Aurelio y cerró los ojos aparentemente satisfecho. Soledad observaba la escena con una expresión indescifrable, entre conmovida y nostálgica. «Se ha dormido», susurró. «Tiene ese efecto en la gente, les transmite su paz». «¿De dónde viene?», preguntó Aurelio de repente. «Esa paz que tiene no es normal en un niño de su edad». La pregunta pareció tomar por sorpresa a Soledad. Su rostro se ensombreció ligeramente antes de responder. «Matías ha conocido el dolor muy pronto, señor. A veces quienes han sufrido valoran más la calma cuando la encuentran». Aquellas palabras cargadas de un significado que Aurelio no alcanzaba a comprender del todo quedaron flotando entre ellos. Había una historia allí, una que Soledad no parecía dispuesta a compartir todavía. El momento se rompió cuando el teléfono de Aurelio sonó. Soledad tomó a Matías con delicadeza, liberándolo para que pudiera atender. La llamada era de su asistente en la oficina, recordándole una reunión importante esa mañana. «Debo irme», anunció recuperando su tono profesional. «No regresaré hasta la noche». Soledad asintió meciendo suavemente a Matías que seguía dormido. «Que tenga un buen día, señor». Mientras conducía hacia Valencia, bajo la lluvia que había comenzado a caer Aurelio, intentaba sacudirse la sensación perturbadora que le había dejado aquel encuentro matutino. No era solo el hecho de haber sostenido a Matías, sino la naturalidad con la que había ocurrido, como si aquella pequeña familia hubiera encontrado un lugar en su vida sin que él se diera cuenta. Y más inquietante aún eran las palabras de Soledad sobre el sufrimiento de Matías. ¿A qué se refería? ¿Qué había ocurrido con el padre del niño? Preguntas que nunca antes le habrían importado. Ahora rondaban su mente distrayéndolo durante toda la jornada. Esa tarde, Aurelio hizo algo que no había hecho en años. Salió de la oficina temprano, cancelando su última reunión. Condujo hasta la zona comercial de Valencia y entró en una tienda de juguetes educativos. Se sentía ridículo él, Aurelio, Montalbán, empresario temido y respetado, buscando un juguete para un bebé que ni siquiera era nada suyo. «¿Puedo ayudarle?», ofreció una dependiente anotando su evidente incomodidad. «Busco algo para un niño de unos 8 meses», respondió, sintiendo que las palabras sonaban extrañas en su boca. La dependienta le mostró varias opciones explicándole las ventajas de cada una para el desarrollo infantil. Finalmente, Aurelio se decidió por un juguete de madera, un conjunto de cubos y formas geométricas de colores vivos, fabricado artesanalmente. «Es una elección excelente», aprobó la dependienta. «¿Quiere que lo envuelva para regalo?». «No será necesario», respondió Aurelio pagando con su tarjeta de crédito. Durante el trayecto de regreso con el paquete en el asiento del copiloto, Aurelio intentó racionalizar lo que acababa de hacer. «Era solo un gesto de cortesía», se dijo. Un detalle para agradecer el buen trabajo de Soledad, nada más. Pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo, porque lo que realmente deseaba era ver la sonrisa de Matías cuando descubriera el juguete y quizás también la sonrisa de Soledad. Al llegar a la mansión, el cielo ya había oscurecido y la lluvia caía con fuerza. Encontró a Soledad en 1900 al salón, recogiendo algunos juguetes de Matías que estaban dispersos por la alfombra. «Ha vuelto temprano», comentó ella, incorporándose con un peluche en la mano. «Sí, yo». Aurelio se detuvo sin saber cómo proceder. Finalmente le tendió el paquete. «Es para Matías». Soledad tomó el paquete con expresión sorprendida. No tenía que molestarse. «No es molestia», respondió él desviando la mirada. «Vi que le gustan los colores brillantes y pensé que esto podría gustarle». Soledad desenvolvió el paquete y contempló el juguete con una sonrisa que iluminó su rostro. «Es precioso, señor, y muy educativo. A Matías le encantará». «¿Dónde está él?».
Preguntó Aurelio intentando que la pregunta sonara casual. Está dormido. La tormenta lo inquieta un poco. Aurelio asintió experimentando una punzada de decepción que no quiso analizar. Señor Montalbán, comenzó Soledad con cierta vacilación. Quería agradecerle su paciencia estas semanas. Sé que no es lo que esperaba tener un bebé en casa, pero ha sido muy comprensivo. Ha resultado menos perturbador de lo que imaginaba, concedió él con lo que casi podría pasar por una sonrisa. Estaban teniendo su primera conversación real. Se dio cuenta Aurelio, no órdenes o informes sobre las tareas domésticas, sino un verdadero intercambio. Matías tiene ese efecto en la gente, dijo Soledad con orgullo maternal. Desarma, incluso a los más serios. ¿Como yo?, preguntó Aurelio, sorprendido por su propio tono juguetón. Como usted, confirmó ella, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo desconcertó. El momento se prolongó un segundo más de lo necesario, cargado de algo indefinible. Luego, Soledad desvió la mirada y se dirigió hacia la cocina. Le prepararé la cena. Debe estar hambriento. Esa noche, mientras cenaba el guiso que Soledad había preparado otro de sus platos con ese toque especial que ya empezaba a asociar con ella, Aurelio reflexionó sobre los cambios que estaban ocurriendo, no solo en la casa que parecía más luminosa y acogedora, sino en él mismo. La presencia de Soledad y Matías había abierto una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón, una fisura por la que se filtraba algo que había olvidado la calidez de las pequeñas cosas cotidianas, las sonrisas compartidas, los gestos sencillos de afecto, y lo más desconcertante era que en lugar de querer sellar esa grieta, una parte de él deseaba que se hiciera más grande. Fuera la tormenta arreciaba. Dentro otra clase de tormenta, comenzaba a formarse en el corazón de Aurelio Montalbán, una que amenazaba con arrastrar todas sus defensas cuidadosamente construidas. Estaba preparado para dejarse llevar por ella o la resistiría como había resistido todo lo que amenazaba con acercarse demasiado a su corazón. El trueno que retumbó en ese momento pareció una señal, un presagio de que algunas fuerzas de la naturaleza son simplemente imposibles de contener. El cambio más visible comenzó con un mantel, un simple mantel de colores vivos con bordados tradicionales de La Mancha que Soledad colocó un día en la mesa del comedor en lugar del habitual lino blanco que Aurelio había usado durante años. ¿Qué es esto?, preguntó él durante el desayuno pasando los dedos por los bordados con una mezcla de curiosidad y recelo. Un pequeño cambio, respondió Soledad con naturalidad. Pensé que añadiría algo de color. Si no le gusta, puedo quitarlo. Aurelio estudió el mantel por un momento más. Es diferente, dijo finalmente con lo que casi podría interpretarse como aprobación. Ese mantel fue solo el principio. Gradualmente, casi imperceptiblemente, Soledad comenzó a introducir pequeños toques que transformaban el ambiente austero de la mansión. Un jarrón con flores silvestres en el recibidor, cojines de colores en el sofá del salón, una alfombra artesanal mexicana en la sala de estar. Ninguno de estos cambios era ostentoso o chocante con la elegancia del lugar. Al contrario, parecían integrarse naturalmente, como si siempre hubieran pertenecido allí, añadiendo calidez y vida a los espacios antes fríos. Lo más sorprendente para Aurelio era que no le molestaban estos cambios. De hecho, empezaba a esperarlos, preguntándose cada mañana qué nueva transformación encontraría. Y no eran solo los cambios físicos en la casa. Las rutinas también empezaban a modificarse sutilmente. Los desayunos antes de silencio interrumpidos apenas por el ruido del periódico, ahora incluían a veces conversaciones ligeras. Aurelio se descubrió preguntando a Soledad sobre su familia en México, sobre su vida antes de llegar a España. Mi abuela tenía un dicho, le contó ella una mañana mientras servía pan humaca y jamón ibérico.
No hay casa más vacía que la que está llena de cosas y no de risas. Tu abuela parece una mujer sabia, comentó Aurelio, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino que sentía. Lo era, respondió Soledad con una sonrisa nostálgica. Crió a 7 hijos y a 2 nietos, entre ellos yo después de que mis padres se interrumpió como si hubiera estado a punto de compartir algo demasiado personal. Aurelio notó la pausa, el ligero cambio en su expresión, pero no presionó. Había algo en la historia de Soledad que ella mantenía guardado y él, que conocía bien el valor de los secretos, respetaba esa reserva. Fue durante uno de estos desayunos cuando ocurrió un momento crucial. Matías, cada vez más ágil, había empezado a gatear con una determinación imparable. Esa mañana, mientras Aurelio degustaba su café, el pequeño se aventuró desde la cocina, donde Soledad preparaba más tostadas hasta el comedor. Con una concentración absoluta en su rostro redondo, Matías gritó con acento agudo directamente hacia Aurelio y, para asombro de éste, se aferró a su pantalón utilizándolo como apoyo para intentar ponerse de pie. Matías, exclamó Soledad desde la puerta con una bandeja en las manos. No molestes al señor Montalbán. Pero Aurelio, en un gesto que sorprendió tanto a Soledad como a sí mismo, levantó una mano para detenerla. Está bien, dijo observando con fascinación los esfuerzos del pequeño. No molesta. Matías, ajeno al impacto que estaba causando, balbuceaba alegremente mientras seguía aferrado al pantalón de Aurelio, mirándolo hacia arriba con una sonrisa que mostraba sus 2 primeros dientes. Sin pensarlo 2 veces, Aurelio dejó su taza de café y con una delicadeza que no sabía que poseía, tomó a Matías bajo los brazos y lo sentó en su regazo. Buenos días, pequeño explorador, le dijo con una voz que Soledad nunca le había escuchado usar suave y casi juguetona. Matías respondió con una risa burbujeante y extendió sus manitas hacia la cara de Aurelio, como queriendo explorar sus facciones. Soledad inmóvil en la puerta contemplaba la escena con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que no quería nombrar por miedo a que se desvaneciera. Porque la imagen de Aurelio Montalbán, el hombre que semanas atrás había considerado inapropiada, la presencia de un niño en su casa, sosteniendo ahora a Matías en su regazo, con tanta naturalidad, era algo que no había esperado ver. «Le gustan los niños», comentó acercándose para dejar la bandeja. Aurelio levantó la mirada con una expresión que mezclaba sorpresa y nostalgia. «Supongo que sí», respondió como si acabara de descubrirlo él mismo, aunque hace mucho que no estaba cerca de uno. Había algo en esas palabras, una historia no contada que Soledad intuía, pero no se atrevía a preguntar. En su lugar, se sentó frente a ellos y observó cómo Matías intentaba alcanzar la taza de café. No, no, pequeño, dijo Aurelio apartando suavemente la taza. Eso no es para ti. La naturalidad con la que interactuaba con Matías revelaba una faceta de él que hasta entonces había permanecido oculta. Una ternura, una capacidad de conexión que contradecía por completo la imagen del millonario frío y distante. Y fue precisamente esa revelación lo que llevó a Soledad a tomar una decisión impulsiva. Esa misma tarde, después de que Aurelio se marchara a la oficina, revisó el último rincón de la mansión, que aún no había explorado el desván. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas, encontró lo que sin saberlo había estado buscando. Fotografías, decenas de ellas guardadas en álbum y marcos que parecían haber sido relegados al olvido. Imágenes de un Aurelio más joven sonriente con personas que claramente eran importantes para él. Una en particular llamó su atención a Aurelio, quizás 15 años más joven, con una mujer hermosa de cabello oscuro y un niño pequeño, los 3 riendo en lo que parecía ser una playa.
La felicidad en sus rostros era tan evidente, tan genuina, que Soledad sintió un nudo en la garganta. Con cuidado limpió el polvo del marco y en un acto que sabía podría costarle su trabajo, lo llevó abajo y lo colocó en la sala de estar sobre la chimenea. Cuando Aurelio regresó esa noche, notó el cambio de inmediato. Se detuvo en seco frente a la fotografía, su rostro transformándose en una máscara de dolor tan intenso que Soledad, que observaba desde la puerta, temió haber cometido un terrible error. Lo siento, dijo acercándose apresuradamente. No debí. Pensé que ¿dónde la encontraste?, preguntó él con voz apenas audible, sin apartar la mirada de la imagen. En el desván estaba buscando mantas adicionales y Aurelio asintió lentamente como procesando la información. Luego, para sorpresa de Soledad, extendió la mano y tocó suavemente el rostro de la mujer en la fotografía. Elena, murmuró, y Nicolás. Soledad contuvo la respiración reconociendo la importancia del momento. Su familia dijo no como una pregunta, sino como una afirmación. Lo fueron, respondió Aurelio con un dolor tan crudo en su voz que Soledad sintió que se le encogía el corazón. Hace mucho tiempo hubo un largo silencio durante el cual Soledad debatió internamente si debía retirarse y dejarlo solo con sus recuerdos. Pero algo la mantuvo allí, una intuición de que quizás después de tanto tiempo Aurelio necesitaba hablar. ¿Qué le sucedió?, preguntó finalmente con suavidad. Aurelio cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, había una determinación en ellos, como si hubiera tomado una decisión. El terremoto del Lorca, dijo. Finalmente estaban allí visitando a la familia de Elena cuando ocurrió. Yo debía haber ido con ellos, pero me quedé en Valencia por trabajo. Un contrato importante, decía yo, demasiado importante para posponerlo. La culpa en su voz era palpable, un dolor vivo que no había disminuido con los años. No fue su culpa, dijo Soledad con firmeza. Los desastres naturales no discriminan ni siguen nuestros planes. Pero debería haber estado allí, insistió él, con ellos, no aquí firmando papeles que al final no significaron nada. Soledad se acercó más hasta quedar junto a él frente a la fotografía. ¿Y si hubiera estado allí, habría cambiado algo?, preguntó con suavidad. ¿O simplemente habría 3 víctimas en lugar de 2? Aurelio la miró como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Yo no lo sé. El dolor nos hace creer que podríamos haber cambiado las cosas, continuó ella. Nos torturamos pensando en lo que podríamos haber hecho diferente, pero a veces simplemente no está en nuestras manos. Había algo en la manera en que Soledad hablaba, una comprensión profunda que iba más allá de la empatía teórica. Aurelio lo percibió. Hablas como alguien que conoce ese sentimiento, observó. Soledad asintió, su mirada perdiéndose por un momento en recuerdos propios. Todos cargamos con algo, señor Montalbán. No elaboró más y Aurelio no presionó. Simplemente permanecieron así, uno junto al otro, contemplando la fotografía, que ahora parecía unirlos en un entendimiento silencioso. Finalmente, Aurelio habló. Gracias por rescatarla del desván, dijo con una sinceridad que sorprendió a ambos. Creo que quizás ya era hora de que volviera a la luz. A veces los recuerdos no deben ser enterrados, sino honrados, respondió Soledad. Y en esas palabras, Aurelio sintió una sabiduría que iba más allá de los años de la joven. Esa noche, durante la cena, algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible había caído, o al menos se había vuelto más permeable. Conversaron de temas ligeros, pero con una comodidad nueva, como si compartiera aquella pena, hubiera creado un puente entre sus mundos tan diferentes. Y cuando Matías, que jugaba en su manta cerca de la mesa, gritó con acento agudo hacia Aurelio y levantó los brazos pidiendo ser alzado, él lo recogió sin dudarlo, acomodándolo en su regazo,
mientras continuaba comiendo como si fuera lo más natural del mundo. Soledad observó la escena con una mezcla de emociones que no se atrevía a nombrar, pero una cosa era clara: la revolución silenciosa que había comenzado con un mantel colorido estaba transformando no solo la mansión, sino también el corazón de su dueño. Y quizás se permitió pensar mientras recogía los platos también el suyo propio. La fotografía en la sala de estar fue solo el principio. Como si aquella imagen hubiera abierto una compuerta más, recuerdos comenzaron a emerger del pasado de Aurelio, no todos de una vez, sino gradualmente, como las piezas de un rompecabezas que se van encajando con delicadeza. Una mañana, mientras Soledad ordenaba el estudio, encontró una caja de madera tallada bajo una pila de documentos. Al abrirla, descubrió un reloj de bolsillo antiguo de oro con inscripciones en el interior. Era de mi abuelo, explicó Aurelio cuando ella se lo mostró tomándolo con reverencia. Me lo dio el día que cumplí 18 años. Dijo que era para que nunca olvidara que el tiempo es lo único que realmente poseemos. Sus dedos recorrieron la inscripción interior. El tiempo no espera, pero el amor permanece. Es hermoso, comentó Soledad. ¿Por qué lo tenía guardado? Aurelio pareció reflexionar sobre la pregunta. Supongo que después de perder a Elena y Nicolás, el tiempo dejó de importarme, respondió finalmente. O quizás me importaba demasiado y por eso quería controlarlo tan obsesivamente. Aquella tarde el reloj encontró su lugar sobre el escritorio de Aurelio, donde sus suaves tic-tacs parecían marcar un ritmo diferente, menos apresurado. Otra transformación ocurrió en el jardín. La mansión contaba con una extensión considerable de terreno que daba al mar, pero durante años Aurelio se había limitado a mantenerlo impecablemente cortado y podado sin flores ni elementos decorativos. Un domingo después del almuerzo, Soledad comentó casualmente: este jardín parece triste, necesita color. Es práctico así, respondió Aurelio, aunque sin la convicción que habría mostrado semanas atrás. Requiere poco mantenimiento. Las cosas bellas siempre requieren esfuerzo, replicó ella con una sonrisa, pero el resultado compensa. Dos días después, cuando Aurelio regresó de la oficina, encontró a Soledad y Matías en el jardín. Ella había comprado bulbos de flores y plantas aromáticas y estaba enseñando a Matías, que observaba sentado sobre una manta, los nombres de cada una mientras las plantaba en un rincón cerca de la terraza. Esto es romero, mi niño. Huele, decía acercando una ramita a la nariz del bebé que reía encantado. Y esto es lavanda. En unos meses todo estará lleno de mariposas. Aurelio se quedó observando la escena desde la distancia, conmovido por la paciencia con que Soledad explicaba cada detalle a Matías, como si el bebé pudiera entender todo perfectamente. No sabía que tenías conocimientos de jardinería, comentó acercándose. Soledad levantó la mirada con manchas de tierra en las mejillas y el sol poniente reflejándose en sus ojos ámbar. Mi abuela tenía un huerto detrás de la casa en Guadalajara. Me enseñó que las plantas son como las personas, necesitan atención, paciencia y sobre todo amor para florecer. Aurelio contempló el pequeño jardín naciente, donde Soledad había creado un diseño circular con piedras blancas delimitando los espacios para diferentes plantas. Elena también amaba la jardinería, dijo de pronto, sorprendiendo a Soledad por la mención espontánea de su difunta esposa. Teníamos rosales allí, señaló un espacio junto a la terraza. Rosas blancas y rojas. Nicolás las llamaba las pelotas olorosas. Tenía 4 años y todo le parecía una pelota. Soledad sonrió ante la anécdota, valorando la confianza que implicaba ese recuerdo compartido. Podríamos plantar rosales de nuevo, sugirió con cautela. Aurelio asintió lentamente.
Sí. Creo que les gustaría eso, respondió. Y ambos supieron a quiénes se refería. Los días siguientes trajeron más cambios, algunos físicos, otros más sutiles. Aurelio comenzó a regresar más temprano de la oficina. A veces traía pequeños regalos, un sonajero para Matías, un libro de poesía española para Soledad, dulces, típicos valencianos para compartir durante la merienda. Una tarde, mientras Soledad acostaba a Matías para la siesta, Aurelio se acercó a la puerta de la habitación. Si no es molestia, dijo con una timidez impropia de él. Me gustaría hacerme cargo de algunas reparaciones en la casa. El columpio del jardín, la estantería de tu habitación. He notado que necesitan atención. Soledad lo miró sorprendida. Aurelio Montalbán, el mismo hombre que contrataba especialistas para cada tarea en la mansión, ofreciéndose a hacer reparaciones con sus propias manos. ¿Sabe hacer ese tipo de trabajos?, preguntó con genuina curiosidad. Aurelio sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Antes de ser el millonario de la costa, fui el hijo de un carpintero en Sevilla, confesó. Mi padre me enseñó el oficio desde que tenía edad suficiente para sostener un martillo. Supongo que algunas habilidades nunca se olvidan. Me encantaría, respondió Soledad, conmovida por aquella revelación. Y así, mientras Matías dormía, Aurelio y Soledad se dedicaron a reparar pequeños desperfectos por la casa. Él trabajaba con una precisión y destreza que revelaban años de práctica y ella lo asistía sosteniendo herramientas y aprendiendo nombres y usos que no conocía. Durante aquellas sesiones de trabajo compartidas conversaban de todo y de nada. Aurelio le contó historias de su infancia en Sevilla, de cómo había comenzado en el negocio inmobiliario con un pequeño préstamo de sus primeros años con Elena. Nos conocimos en la universidad, recordó con nostalgia. Ella estudiaba historia del arte y yo empresariales. Éramos tan diferentes. Ella soñaba con trabajar en un museo rodeada de belleza. Yo solo pensaba en construir un imperio y sin embargo se enamoraron. Comentó Soledad pasándole un destornillador. Ella decía que yo necesitaba aprender a ver la belleza en las cosas sencillas y que ella necesitaba a alguien que le recordara que los sueños también necesitan cimientos sólidos, explicó él ajustando un tornillo en la estantería. Supongo que nos complementábamos. Soledad asintió comprendiendo, las mejores relaciones son así, como una buena salsa necesita ingredientes diferentes para lograr un sabor perfecto. Aurelio sonrió ante la comparación culinaria. Hablando de salsas, nunca me has contado cómo aprendiste a cocinar tambán. Ese guiso que preparaste ayer, mi abuela y mi tía Lupe, respondió ella. Pasaba horas en la cocina con ellas aprendiendo recetas que han pasado por generaciones. En mi familia cocinar es una forma de amor de mantener vivas las tradiciones. Y el padre de Matías preguntó a Aurelio de repente para luego arrepentirse de su atrevimiento. Perdona, no es asunto mío. El rostro de Soledad se ensombreció ligeramente. No está bien. Javier era chef en un restaurante de Guadalajara. Así nos conocimos. Yo trabajaba allí como camarera mientras estudiaba. Era creativo, apasionado y muy inestable. Hizo una pausa como escogiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que no estaba preparado para ser padre. La indignación en el rostro de Aurelio fue evidente. Te abandonó estando embarazada. Soledad asintió. Fue difícil, pero mi abuela siempre decía que a veces las personas que se van de nuestra vida nos hacen un favor, aunque no lo parezca en el momento. ¿Un favor?, preguntó Aurelio incrédulo. Si Javier no hubiera desaparecido, probablemente seguiría en Guadalajara en una relación infeliz, explicó ella. Nunca habría decidido venir a España a buscar un nuevo comienzo. Nunca. Se detuvo como si hubiera estado a punto de decir algo demasiado personal. Nunca habrías llegado aquí,
completó Aurelio, y sus miradas se encontraron con una intensidad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El momento se rompió cuando Matías comenzó a llorar en la habitación contigua despertando de su siesta. Soledad se apresuró a atenderlo agradecida por la interrupción que le daba tiempo para calmar el acelerado latido de su corazón. Porque lo que no había dicho, lo que no se atrevía a reconocer completamente, ni siquiera ante sí misma, era que estaba comenzando a sentir algo por Aurelio Montalbán, algo que iba más allá del respeto o la gratitud, algo peligroso y hermoso a la vez.